Seguimos a esta hora en vivo en Argumentos, ya en el estudio con nuestro primer invitado para esta jornada, el señor José Antonio Gil Yepes. Gracias por acompañarnos, sociólogo y también el director de Data Análisis, para hablar y para analizar pues a profundidad todo el tema político y electoral. Ya al inicio hacíamos pues una breve introducción de qué es noticia durante esta jornada, así que gracias por acompañarnos el día de hoy en Argumentos. Un placer, muchas gracias a ustedes. Bien, Data Análisis en este punto también, pues en esta dinámica económica, electoral, política, también juega un punto importante a la hora de pues darnos cifras y poder allí también ver cómo está la dinámica venezolana, cómo está la dinámica en el país. Y en ese sentido, usted, ¿cómo observa pues este panorama? Veíamos parte de las declaraciones que hacen los diferentes candidatos, donde mencionan que ahí está el tema de la polarización, donde pues hay dos extremos. Sí. Y por otro lado también estamos viendo pues que está desde el lado de los venezolanos esa intención de ir a participar y que ha aumentado esa intención de ir a participar. Mencionaban ustedes en un 70% de participar en el 28 de julio en las elecciones presidenciales. Sí, mira, es muy halagüeño que se vea que la participación está creciendo. Hace un año era 40 y pico, 50%, no llegaba a 50% que decían que iban a votar, pero hoy en día ya vamos por un 70%. Como muy seguros de ir a votar y apunta en la medida que esto siga polarizado entre los dos primeros, pues el señor presidente Maduro y González Urrutia, pues en esa medida yo creo que eso huele a competencia, motiva a los que están con el señor Maduro a que tienen que moverse y a los otros porque pueden ganar. Entonces, ese juego pues tiene un efecto psicológico hacia la participación. Ahora, si se diluyera el voto, no solamente de González Urrutia, sino también del señor Maduro, se diluyen los votos, eso más bien huele a derrota para ambas partes y eso haría bajar la participación electoral. Pero yo creo que vamos hacia una alta participación electoral y sí está, a pesar del Twitter de Ceballos, pero sí está polarizado y ya a estas alturas es difícil que se despolarice. Bien, pero de acuerdo a su apreciación, esta polarización entonces más bien es motiva y no es A que vista vote, como de forma claro, negativa. claro, porque invita a competir, pues, y da oportunidad al chavismo que se tiene que mover y los otros que estarían ganando. Entonces, bueno, no que la mayoría no quiere un cambio de gobierno, bueno, pues entonces muévase, pues. Claro, y importante mencionar, como usted decía, ese efecto a la parte del sistema psicológico, usted como sociólogo, también cómo influye eso. Bueno, influye hacia motivar a votar, porque la competencia parecería tener sentido. Una competencia entre muchísimos, con gente que tenga 10, 15, 12, 8, 1, 2, 3% de los votos, no es una cosa que desluce y desmotiva la votación. Pero ese no es el caso. El caso es que vamos hacia un escenario polarizado y un escenario que está invitando a unos a tener que moverse, al chavismo, y a los otros a que pueden ganar. Bien, en ese escenario, como usted menciona, polarizado, ¿cómo hacer que no se lleve a esos extremismos que también hemos visto que en otras oportunidades no ha sido bueno para la dinámica nacional? Bueno, mira, los errores que viene a corregir la personalidad de Edmundo González Urrutia, que es una persona puente, es una persona que conecta, es una persona que luce que es imposible pelear con él. Bueno, eso es el elemento fundamental de lo que quiere la gran mayoría de los venezolanos. Y no solamente los no chavistas, sino muchos chavistas también. Los grandes errores de la política venezolana de parte y parte han sido la polarización que planteó Hugo Chávez, y la oposición cometió el error de caer en el juego de la polarización, del conflicto entre el gobierno y la oposición. Segundo, la oposición cometió el error de ir dividida y de verse las costuras rotas dentro de la misma oposición, la fragmentación de esa oposición y las críticas dentro de ellos mismos, cosa que también reaccionó la mayoría de la opinión pública en contra. Y el tercer elemento
es la crítica de la oposición contra el gobierno y del gobierno contra la oposición. Bueno, esto no son los problemas de la gente, que son mayoritariamente económicos y luego de servicios públicos, no se resuelven con crítica, sino con soluciones. Entonces, parecería que la personalidad de González Urrutia y la campaña de González Urrutia está orientada en esa dirección. Alguien me preguntaba, ¿y qué es lo que tiene que hacer el señor González Urrutia para incrementar sus votos? Bueno, lo que tiene que hacer es hacerse ver, que no cambie su personalidad para nada, parece que lo hubieran mandado a hacer. Esta semana iniciaba pues esa campaña donde se mostraba en conjunto con la señora Machado y pues está en ese ir a las diferentes comunidades. Y la señora Machado muy moderada dentro de sus planteamientos, que tuvo una época más dura, bueno, pues muy moderada en sus planteamientos, y la idea es tender puentes entre todos los venezolanos. Y sí, nosotros tendremos que ver lo que sería un gobierno de transición. A veces un gobierno de transición se interpretaba como que era un gobierno de por un rato o que el presidente de ese gobierno no podía repetir como candidato electoral, cosa que yo creo que hay que reformar la Constitución y no repetir, o al menos recortar el periodo a 4 años y ponerle 2 periodos y más nada. Pero no, el contenido de un gobierno de transición es que nosotros tendremos la única posibilidad que hay para un cambio de gobierno es que nosotros nos entendamos en función de que un nuevo gobierno no puede salir a perseguir a los viejos. Eso es lo que hemos hecho por 200 años de historia republicana. Perseguir al anterior. Y eso ha resuelto el problema de que los regímenes dejen de cambiar y se estabilice una sociedad y que tengamos una sola constitución desde que se creó el país, como los Estados Unidos, o que tengamos hasta creo que unas 40 constituciones que hemos tenido y 13 regímenes desde Simón Bolívar para acá. No, nosotros tenemos que empezar a entendernos. Y la única manera que puede haber un cambio de gobierno es bajándole el costo a la salida del gobierno. Entonces, si yo te digo a ti que te voy a perseguir, yo veré cómo hago, pero buscaré la manera de no entregar el gobierno. Entonces, yo creo que es fundamental ver anuncios muy claros en función de una ley de amnistía, en función de que algunas personas del gobierno anterior pudieran ser parte de un nuevo gobierno de lo que hoy en día es oposición. Bueno, fíjate fíjate 2 casos emblemáticos de esas transiciones. El caso de Sudáfrica, los blancos entregaron el poder a Mandela y ahí no se movió nadie. El primer defensor de los derechos y de las propiedades de los blancos fue el mismo presidente Mandela. ¿Ok? Al expresidente Leclerc no lo tocó nadie, ni a ninguno de su gobierno. Segundo, el caso más emblemático y latinoamericano, el señor Pinochet. Señor Patricio Aligüín, ¿usted quiere que yo le entregue la presidencia de la República? Bueno, mire, ya yo soy senador, porque ese fue el acuerdo. Antes de las elecciones ya había el acuerdo de que yo soy senador vitalicio. Pero a mí no me toca a nadie. Segundo, yo voy a ser el comandante de la fuerza. ¿Cómo? ¿Usted va a ser el comandante de la fuerza? Ah, pero ¿y quién ha dicho? Pues usted está entregando al gobierno, ¿cómo se va a quedar? No, yo soy el comandante del ejército, porque si no, primero, ¿quién le garantiza a usted que mis amigos no lo van a tumbar? El único que le garantiza a usted que mis amigos no lo van a tumbar soy yo. Segundo, ¿cómo me garantizo yo que usted con la fuerza no me va a mandar a perjudicar o a meter? Entonces, mire, cuando Ecarri dijo, pues habrá que dejar al general Padrino López aquí como ministro de la Defensa, y que la gente se burló de él y dijo, qué barbaridad, está loco. No, ningún loco. Es obvio que tú tienes que tener unas garantías de que podemos convivir en paz, de que la idea es resolverle el problema a los venezolanos y no emprenderla contra unos que lo hicieron así o asado, porque eso es esclavo pasado. Esa agua ya no la puedes recoger. Bien, y con la mirada o con lo que usted dice que ha mencionado el señor Edmundo, ¿cree que eso entonces es posible, que se puede encaminar hacia esa ruta? Es que además de su personalidad, si hiciera lo contrario le queda muy feo. No. Sí, él es una persona diplomática. Y por otro lado, lo único que tienes que ser él mismo y mostrarse como él mismo, que no puede caer en agendas del grupete de oposición tal o del grupete de oposición cual, de que quieren castigar a fulano y quieren perseguir a Perencejo, etcétera, como cuando sucedió el tema de la salida de Hugo Chávez. El tema de la salida de Hugo Chávez estaba listo. Pero alguien dijo, no, este señor me lo dejan aquí porque lo vamos a castigar. Bueno, pues no se fue.
Entonces, yo creo que esos son intereses secundarios. Yo creo que lo importante es resolver el problema económico y de servicios públicos a los venezolanos y entrar en una agenda que deje de controlar la inflación a través de la restricción monetaria, ¿ok? En donde restringes el crédito, aumentan los impuestos, etcétera. Pero con eso estás restringiendo la actividad empresarial, restringiendo la oferta y restringiendo los salarios y el consumo. No, tienes que pasar a una agenda en donde vamos más bien a promover la inversión privada, la diversificación de la economía. Esa noticia de que los camarones están siendo importados. El año pasado, a través de la asociación Asoproco, que es la que representa a todos esos camaroneros, que no es una sola empresa, es una conjunción es una asociación de productores que exportó $1.000 millones el año pasado. Y eso, pues, es lo que deberíamos hacer en varios otros renglones, empezando y sobre todo por el nuevo petróleo. Sí, para avanzar en ese tema que te dice, mejorar la cría y la agroindustria venezolana es el nuevo petróleo de Venezuela. Que el petróleo hay que recuperarlo, sí, pero bueno, pero el petróleo tiene sus días contados. Sí, y también toma tiempo cada una de esas medidas. Toman tiempo esas medidas, mucho más rápido podemos sacar la agricultura, la cría y la agroindustria adelante. Así es, esto lo vamos a seguir conversando luego de la pausa, ya venimos. Seguimos conversando en Argumentos con el señor José Antonio Gil Yepes, representante de Data Análisis y sociólogo, hablando acerca de este panorama electoral, y comentaba antes de irnos a la pausa que es importante avanzar en ese tema de ir a esa transición de gobierno en paz y en esas medidas que son necesarias tomar para alcanzar esto. Usted también hablaba que hay que concentrarse en cómo levantar la economía venezolana y que eso es lo que requiere nuestro país. En ese sentido de avanzar en esa transición, ¿qué haría falta? Y usted vería, por ejemplo, al candidato Edmundo reuniéndose con otros candidatos o en este caso reuniéndose con Maduro. Yo creo que, yo creo que sí, y lo importante no es con quién me reúna, sino cuáles son las reglas de juego que se establecen para la convivencia y para alejarnos de la facturación y la persecución y acercarnos a esa convivencia. Las reglas de juego son las fundamentales y todavía estamos en deuda los venezolanos con la formulación de esas reglas de juego. Llámese una ley de amnistía, llámese acuerdos como el de Chile, que pusimos el caso del general Pinochet, que funcionó de maravilla. Yo creo que esa es la clave. Y por otro lado, quien llegue a la presidencia de la República tiene que gobernar en función de resolver el problema económico a los venezolanos. Esa es una deuda que ya termina siendo inmoral. El que nosotros le debamos al pueblo venezolano lo que le debemos en su condición económica es inmoral. Eso es insostenible. Y lo que ha sostenido ese gran sacrificio económico-social es el hecho de la desarticulación de la oposición, porque si no tendríamos otra vez 1 millón de personas en la calle, pero aquí no hay 1 millón de personas que salgan a la calle, porque ese tiempo ya pasó y eso no funcionó por la desarticulación de la oposición. Claro, y que es necesario tener, pues de alguna forma, es que el venezolano vea que hay alguien que está defendiendo sus derechos y que hay oportunidades, en lugar de llevarse decepciones cuando han visto que se han dado diferentes negociaciones, acuerdos, se firman y luego cuando vienen a ver los resultados no ven mayor cambio, no ven avances. Sí, y allí todo el sector político tiene que entender que nosotros tenemos que ir a una sinceración del tamaño del Estado, a una sinceración de las empresas del Estado, a una sinceración del número de personas que trabajan para el Estado. Acaban de pasar una ley de pensiones para otro impuesto más a la empresa, que 9%. Como dijo Luigi Picela, presidente de Conindustria, implica el 3,3% adicional
de gasto en la empresa privada. Bueno, más todos los otros impuestos, eso pecha enormemente, así como la restricción del crédito bancario debido al alto encaje legal, en las posibilidades de activación de la empresa privada. Pero es con la activación de la empresa privada que se va a recuperar el país. El país no se va a recuperar con la activación de las empresas del Estado, porque esas empresas del Estado vienen desde cuando incautaron las empresas del general Juan Vicente Gómez y todavía estamos echando el cuento de las empresas del Estado. Funcionaron pocas. PDVSA fue una gran excepción de lujo, pero ya tampoco es sí, una incluso empresa también le hace falta importante. una inversión grande a PDVSA para seguir produciendo Y el tema no del lo petróleo. vas a lograr si no reformas la ley de hidrocarburos, porque por esa ley Venezuela es el país del mundo que paga los impuestos y las regalías petroleras más altas del mundo. Y ahora, en líneas generales, los impuestos o la neutralidad, lo que se llama la neutralidad fiscal, la neutralidad de los impuestos, hasta donde no afectan a la economía, el país puntero en América Latina es Paraguay. Y el país menos atractivo, el país cuyos impuestos más afectan la economía, es Venezuela. Sí, el más alto de la región. En una escala de 100 puntos, Paraguay tiene 63 puntos. En esa misma escala, Venezuela tiene 28. Casi todos los países tienen entre 50 y 60 puntos de neutralidad fiscal. Pues Venezuela tiene la mitad de eso, tiene 28 puntos. Es decir, los impuestos en Venezuela son un gran freno no solamente a la empresa, a la recuperación de la calidad de vida de la gente en general y de los pobres muy en particular. Y eso es importante analizarlo porque cuando se habla de que se necesita estimular a la empresa, si tenemos esa gran carga fiscal, ¿cómo vienen entonces inversores a decir, bueno, voy a invertir en Venezuela cuando es lo que también se necesita? Tienes una gran carga fiscal, tienes una restricción enorme del crédito y ya Isela le puso énfasis en este programa, con lo que tú sacaste, le puso énfasis al problema de la sobrevaluación de la moneda. Lo llamó el rezago cambiario, pero eso se llama sobrevaluación de la moneda. Es decir, que cuando yo traiga $1 a Venezuela, a mí me van a dar 36 bolívares. Pero es que resulta que el tipo de cambio de equilibrio, si yo hubiera devaluado junto con la inflación, que es más o menos la regla básica, no es la única, pero para ponerlo en términos sencillos, si tú devalúas este mes 5%, si tú tienes una inflación del 5% este mes, tú deberías devaluar 5%. Pero generalmente esa devaluación ha sido mucho menor que la inflación que venimos sufriendo desde el año 74, cuando cambió la política petrolera, ¿ok? E inventamos que íbamos a disparar los precios y después en los 80 a reducir la producción petrolera. Eso fue una fórmula del fracaso, eso es un disparate. Un país con las mayores reservas del mundo lo que tiene que hacer es ser el mayor productor de petróleo del mundo, no el que cobre los impuestos más altos del mundo, y ni siquiera a las empresas petroleras. Entonces, lo que tenemos que ver allí es que tenemos que buscar un cambio de esa política antiinflacionaria que enfatiza en la restricción de los recursos, de la liquidez de empresas y de consumidores, por una política que promueva el incremento de la inversión privada y que baje la inflación por mucha oferta. Y lo que no se vende aquí lo exportamos. En este momento de transición deberíamos estar exportando, debería haber mucho más exportaciones tipo de esos camarones que hablamos antes, debería haber mucho más azoprocos promoviendo mucho más exportaciones de otros productos, yo creo que en particular de productos agropecuarios, que es una de las grandes fuentes de recuperación que vamos a tener y que tenemos los venezolanos, y eso está en cierta marcha, sí se está produciendo más. Pero a mí me extraña muchísimo que el gobierno de Nicolás Maduro, inclusive con un interés electoral, no le haya soltado la rienda a la empresa privada para poder producir muchísimo más, porque eso lo llevaría a unos números bastante mejores de los números limitados que tiene Nicolás Maduro. Pero no es lo que hemos visto. Pero no es lo que hemos visto. Otra cosa que llama la atención, todo gobierno en elecciones gasta más dinero,
para que la gente sienta pues, el impacto favorable. Bueno, este gobierno está limpiando autopistas y pintando brocales, etcétera, pero el incremento del gasto público y de la liquidez no es notable. Que eso tiene un efecto antiinflacionario. Sí, señor, pero es que usted no tiene por qué estar luchando contra la inflación restringiendo la liquidez. Usted tiene que luchar contra la inflación incrementando la oferta de la empresa privada. Ya el efecto que iba a tener la restricción de liquidez ya lo tuvo, pero ya la inflación no quiere seguir bajando de manera significativa. No es un gran triunfo bajar de 200 a 80% o a 60, 70% de inflación que podemos tener este año versus 100 y pico el año pasado y 200 el año anterior. Eso no es un gran triunfo porque yo no puedo ir al banco a pedir prestado ni con 200% de inflación, ni con 100% de inflación, ni con 50% de inflación, porque las tasas de interés que me tendrían que cobrar serían altísimas. Sí, para que la gente deje sus ahorros aquí, porque si no la gente no ahorraría en Venezuela. Sí, y el 1 de mayo era lo que la gente esperaba, que se pudiese hacer ese aumento de los ingresos que reciben y no es lo que hemos visto. Bueno, eso se llama que el perro se mordió la cola. Usted no puso una ley del trabajo súper onerosa, súper costosa, que iba contra la empresa privada. Sí, pero resulta que más perjudicó fue a los empleados del gobierno, porque ahora resulta que el propio gobierno, si aumentara los salarios por nómina, resulta que se colocaría en unas deudas por todo lo que llamamos prestaciones sociales y todos los impuestos parafiscales, como la ley de política habitacional, el separo forzoso, el seguro social obligatorio, etcétera, con todos esos impuestos que van por nómina. Bueno, pues entonces el primero que no los puede pagar es el propio gobierno. Entonces el perro se mordió la cola. Esa ley, ¿hasta dónde va a durar la demagogia en este país? ¿Por qué no derogan esa ley, cambien esa ley, regresen a la ley de Teodoro Petkov? Regresen a la ley de Teodoro Petkov. Claro, lo tienen que hacer, porque lo que están es sacrificando al pueblo a cuenta de una historia, de un cuento chino que en realidad perjudica al trabajador. Es reaccionaria la ley del trabajo, porque perjudica al trabajador, y en particular al trabajador del Estado. Y quienes manejaban el Estado fueron los que pusieron esa ley, derogando la ley de Teodoro Petkov. Bueno. Sí. Señor Yepes, se nos acaba el tiempo, pero antes me quedaba una última pregunta de lo que revisamos al principio del bloque sobre lo que decía la vicepresidenta ejecutiva de regresar a los BRIC, y eso también lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esa medida? Lo veo en los siguientes términos. A mí me parece que la multipolaridad es positiva. Yo creo que tener relaciones que no sean, que privilegien exclusivamente a los Estados Unidos y a los países europeos, yo creo que eso está bien, y que tengamos relaciones con China, con Irán, con Rusia, con Turquía, con la India, con países africanos, perfecto. Ahora, presentármelo en términos polarizados, es que ahora nosotros nos vamos a acercar a estos otros países que están en el BRIC, que es una herencia o una segunda generación de los llamados países no alineados. Pero en el caso de los BRIC, la mano de China y la mano de Rusia y la mano de Irán es mucho más potente. Entonces, nosotros vamos a polarizar eso para utilizar esa relación para luchar contra, palabras textuales del presidente Maduro, contra el colonialismo, implicando que Estados Unidos y Europa son coloniales. Mira, yo sé que los Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Irán, etcétera, todos esos son imperialistas. Pero yo prefiero el imperialismo occidental que el imperialismo oriental, para ponerte en esos términos. Pero ni siquiera poniéndolo en esos términos. La multipolaridad está bien. Ahora, usar la vinculación con los BRIC y con la CELAC asociada a los BRIC para plantear una polarización de las relaciones en contra de los países más democráticos del mundo y en contra de los países más exitosos económicamente, que son capitalistas, pero lo que me interesa es el éxito económico y que la gente viva bien, como Estados Unidos, como Japón, como los países europeos, a mí en esos términos no me convence y me parece que es un preludio de algo en donde ya los venezolanos perdimos el tiempo y perdimos muchas oportunidades, que fue la polarización interna,
Con ese enfoque no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con la multipolaridad. Bueno, señor Yepes, muchas gracias por su análisis. Ya se nos termina el tiempo y toca despedir a nuestro primer invitado, así que gracias por estar aquí durante este día. Gracias a ustedes, un placer. Bien, parte del análisis de José Antonio Gil Yepes, quien es pues, director de Data Analysis. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso estamos con el segundo invitado. Seguimos en argumentos ya con nuestro segundo invitado para esta jornada. Está el señor Víctor Manuel García Hidalgo, quien es CEO de Seca Consultores. También para seguir en este análisis, gracias por acompañarnos este día en Argumentos. Gracias, Orienmi, por esta invitación. De verdad, muy complacido y salud para Rosa, que se mejore. Así es, esperamos que Dios mediante pronto esté aquí nuevamente en su espacio. Y bien, queremos seguir analizando desde su perspectiva también como consultor, como comunicador, cómo está el tema de las elecciones presidenciales, qué se está esperando o qué se estima durante este ambiente hasta que, bueno, lleguen las elecciones del 28 de julio. Hay una palabra que se ha repetido muchísimo en los últimos meses, que tiene que ver con que estamos en una campaña electoral atípica. Yo quisiera ver y analizar de dónde viene esta característica atípica de la campaña electoral. Recuerden ustedes que durante los últimos meses del año 2023, la oposición venezolana habló única y exclusivamente de primarias y María Corina Machado es candidata, María Corina Machado no es candidata. Luego pasaron en el año 24 10 semanas exactamente, desde la semana número 9 a la semana 19, que es la que está en curso, estamos en la semana 20, la que está en curso la semana pasada, con un tema, ¿quién es el candidato presidencial de la oposición? Entonces, ahí gastamos 10 semanas importantes para generar opinión pública, para generar campaña, para encontrarnos los venezolanos. Sin embargo, aquello fue una polémica, una diatriba, se dividió el electorado opositor hasta hoy, no se encontró al candidato de la unidad, María Corina continuó insistiendo en que iba a ser candidata presidencial, no lo es, y así lo hacíamos. Así lo dijimos nosotros en más de una oportunidad, hacíamos referencia a que no iba a ser candidata presidencial, que la oposición era necesario buscar un candidato, y bueno, cuando decidieron buscarlo, comenzaron por Manuel Rosales, continuaron con la señora Corina Lloris, luego vino el otro señor que es del Zulia también. Manuel Rosales. No, ya dije Manuel Rosales al principio, que era miembro del CNE. Bueno, se me fue. Este señor, que era candidato también, y finalmente apareció el candidato Edmundo González Urrutia. Ahora bien, ¿dónde estamos en este momento actual? En la semana 20 aparece por primera vez González Urrutia. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que emplea González Urrutia en su primera intervención, en su primer mitin público? Bueno, tiene un discurso inclusivo, tiene un discurso de unidad, tiene un discurso conciliatorio, tiene un discurso muy importante de respeto hacia las Fuerzas Armadas venezolanas y de inclusión a la Fuerza Armada venezolana, tiene un discurso dirigido a los presos políticos. En otras palabras, enfoca una campaña electoral desde el punto de vista propositiva. Eso es lo que hizo Edmundo González Urrutia en su primera intervención pública. Esto, por supuesto, contrastó con una campaña que venía desarrollando María Corina Machado de shock. No era propositiva, sino era más bien una campaña de polarización, de choque contra el oficialismo.
José Antonio dijo algo extraordinario en el programa anterior, que es que al gobierno, a quienes están actualmente en el gobierno, hay que darles garantía de su salida. Y citó varios ejemplos, citó el ejemplo de Sudáfrica, citó el ejemplo de Chile, yo quiero citar el ejemplo de Jaruzelski en Polonia, donde intervino hasta el Papa en una oportunidad, el Papa Juan Pablo II se fue hasta Polonia y Jaruzelski le dijo: tienes 24 horas para que abandones Polonia. Al Papa, el jefe de la Iglesia Católica Mundial. Y el Papa tuvo que irse. Y después Jaruzelski dijo: bueno, está bien, vamos a elecciones, pero el 75% de los diputados son míos. Esas fueron las condiciones que puso Jaruzelski en Polonia para ir a elecciones. Y Lech Walesa, cuando consultó Lech Walesa, nuevamente con el Papa Juan Pablo II, del sindicato Solidaridad, que era el otro candidato, le dijo Juan Pablo II: lleven palo, pónganle espalda, pero si hay elecciones, las ganamos. Y así fue. Y aceptaron el 75% de los diputados. ¿Cuál fue el resultado? A los 6 meses de esas elecciones, ya los diputados que había sacado Jaruzelski de su partido comunista militar, ya no le quedaba ni el 10%. Porque se fueron con las fuerzas democráticas que habían cambiado aquel sistema político en Polonia. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Hay que darle garantías de salida. Y yo creo que inteligentemente el doctor Edmundo González Urrutia está haciendo eso con su discurso. Cuando se dirige a la Fuerza Armada Nacional, le está diciendo un mensaje muy claro de respeto, de inclusión, pero sobre todas las cosas, pegado a la Constitución Nacional del país. Y hay algo que es también, que lo planteó José Antonio, pero lo planteó muy rápido. Por eso yo digo que la entrevista que le hiciste a José Antonio fue medular, extraordinaria, estructural, que es que ¿hacia dónde vamos a ir en medio de una diatriba y de una polarización constante? En este momento en la oposición... ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias? Claro, en este momento que estamos hablando, hay 2 tesis que está debatiendo la oposición venezolana. Bien, pero antes de debatir esas 2 tesis, nos vamos a ir a la pausa Okay. y al regreso vamos a hablar entonces de esas 2 tesis. Ya venimos. De acuerdo. Seguimos en Argumentos, ya en la última parte de este programa, en esta conversación con Víctor Manuel García, CEO de SECA Consultores, y dejábamos antes de la pausa, estaba hablando acerca de 2 tesis que es importante analizar en este panorama electoral. ¿Cuáles esas 2 opciones? Hay una tesis de oposición donde se ve a María Corina, por lo menos así lo vi yo, en un video hablando y ella solicitando que los venezolanos le den todo su concurso, que le den todo su apoyo, que ella está tomando las decisiones que son necesarias tomar para enfrentar, utilice esa palabra, para enfrentar al gobierno del presidente Maduro. Esa es una tesis. Eso es continuar con la política de Schott, continuar con la polarización. Yo no sé si yo le otorgo algún tipo de crédito beneficioso a esa política. Y la otra tesis es la del doctor Edmundo González Urrutia, de continuar por la vía del diálogo, por la vía constitucional, por la vía pacífica, planteando la necesidad de un cambio, pero un cambio en democracia, un cambio conversado y garantizando salidas para el gobierno autoritario que hay en Venezuela, porque hay que decirlo, y un gobierno de tipo militar cívico. Entonces hay que darle garantías, como bien decía José Antonio, como bien puse yo el ejemplo de Polonia. El caso de Pinochet no era más sencillito que el de Venezuela. Y el caso de Sudáfrica era más suavecito que el de Venezuela. No, en Venezuela tenemos lo nuestro, pero también hay hombres
Y eso se ha demostrado en el primer discurso del señor Edmundo González Urrutia. Ahora, yo quisiera retrotraerme a un punto que es importante, el de la participación y no participación. Eso es importante. Por ejemplo, en el año 2018, no participó el 54% del electorado venezolano. No participó. Eran elecciones presidenciales, los candidatos eran por una parte el presidente Nicolás Maduro y por la otra parte el señor de Barquisimeto, Henry Falcón. De otra parte, en el año 2020, cuando vamos a las elecciones parlamentarias, la no participación subió al 65%. Ahora, ¿qué destacaba durante ese proceso? El llamado a la abstención que hacían sectores de oposición. Hay sectores de oposición que entendieron que ese era un grave error, cambiaron su tesis política, ahora están llamando a la participación. Yo creo que la participación o la abstención va a bajar a términos de aproximadamente un 35%, un 40% para este proceso electoral de cara al 28 de julio. Sin embargo, es importante decir que esa participación tiene que tener en consideración por parte de la oposición un mecanismo muy importante. Son 15.399 centros electorales con una sola mesa. Tenemos ya los testigos de mesa en cada uno de esos centros electorales. Pregunta número 1 a la oposición. Pregunta número 2 a la oposición. Ya se contactó a aquellos señores en situación de retiro, de disponibilidad de las Fuerzas Armadas Nacionales que en campañas anteriores fueron miembros del Plan República y que en este momento también quieren un cambio. Ya los contactaron. Si no lo han hecho, yo dudo que podamos ganar y triunfar de cara al 28 de julio. Bien, importante lo que mencionaba de la participación y que lo veíamos también con las cifras de Data Análisis, que se estima que hay una intención de voto del 70% y que es mayor a la que veíamos en años anteriores y que eso es positivo de este proceso. Claro que es muy positivo. En el caso nuestro, las encuestas y los focus group nos dan un 60% de participación. Pero claro, eso puede subir. Claro, había que ver qué pasa en los últimos 60 días que se acercan y sobre las elecciones. todo hay que tomar en cuenta cuál de las dos tesis va a triunfar en la oposición. Si es el cheque en blanco que está solicitando María Corina Machado o es el camino que ya asomó el doctor González Urrutia en la pasada reunión en La Victoria. Bien, y que dentro de esas dos tesis lo importante es resaltar que, como mencionábamos, lo que se necesita es esa transición en paz, avanzar hacia el diálogo y avanzar en esas medidas que necesitan son los venezolanos, que eso es lo que necesitamos también rescatar. Se nos acabó el tiempo, señor Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada y bueno, con esto nosotros nos toca finalizar este programa recordándole nuestras redes sociales @argumentos_gb, en la cuenta de X @argumentosgb, estamos allí siempre disponibles a su disposición, mis cuentas también en las redes @sorienmi, así que feliz tarde, nos despedimos.